infancia, pues claro, los cuentos de Grimm, leí luego Mujercitas, El Principito. Mi padre era de Lerdo y mi mamá de Torreón, pero él se dedicaba a la ganadería. Les gustaba mucho que yo escribiera y aparte, ya después yo siempre les regalaba libros. Tuve el privilegio de que venía Enriqueta Ochoa. Hoy me encuentro en Ciudad Lerdo, Durango, y estoy aquí en la cálida morada de Yolanda Natera, escritora lagunera, con quien vamos a platicar pues para conocerla más, ¿no? Yolanda, gracias por haber aceptado esta plática. Sí, con gusto platicar contigo sobre estos temas. Primero, bueno, para que la gente sepa, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones, y que esto quede como registro también, ¿cómo fue y en qué momento, Yolanda, dices tú, quiero escribir? Pues mira, yo no fui alguien que empezara muy temprano en mi vida. Siempre me gustó todo lo relacionado al arte, la lectura, la pintura, visitar exposiciones de pintura, pero yo realmente ya empecé a escribir narrativa hasta, pues ya, en la edad madura. Eh, yo ya trabajaba, tenía mi profesión como médica. Yo estudié medicina y luego hice una especialidad en homeopatía en la Ciudad de México y en Barcelona. Y pues es una carrera muy absorbente la medicina, entonces pues no tiene uno mucho tiempo de otras actividades en una época de tu vida. Aunque yo cuando tenía tiempo libre, bueno, siempre he leído bastante, pero y visitaba, como te digo, exposiciones en las ciudades fuera de aquí donde viví. Yo originariamente viví en Durango, bueno, soy originaria de aquí, pero vivimos unos años en Durango y allá estudié yo la carrera de medicina. Y de ahí pues me fui a estudiar a México y también fui unos 2 años a Barcelona. Y en estas ciudades que pues, son cosmopolitas y te ofrecen mucho, pues yo acudía mucho a ferias de libro, a exposiciones de pintura, a presentaciones de libros en mi tiempo libre. Y luego ya pues me dediqué a mi profesión en la medicina. Y en una época, ¿qué te digo? Pues ya como a los 35 años, en una época de reclusión en mi casa por enfermedad, tuve más tiempo, aparte de leer, que siempre he leído, y hacer una pausa en lo que es pues este trabajo de la medicina que es absorbente. Empecé a escribir y en esos meses escribí en, cuento. Ujú. Empecé escribiendo cuento. Antes yo escribía, como me gustaba tanto lo de las letras y armar un trabajo, escribía ensayos con el tema de la medicina para presentar en algún congreso médico. Pero ya narrativa, literatura, hasta esa época empecé. Ujú. ¿Qué fue lo primero que leíste? Eh, bueno, pues yo en mi época, sí, en mi infancia, pues claro, los cuentos de Grimm, leí luego Mujercitas, El Principito, y después empecé a leer, por ejemplo, Germán Gess. Ya en preparatoria leí bastante, en bachillerato, y me gustaba mucho la clase de una maestra que teníamos que era filósofa. Había Ujú. estudiado filosofía y letras en la Ciudad de México, en la UNAM, y nos daba pues filosofía, arte, literatura. Y ella me llegaba a prestar libros también, tenía una biblioteca muy extensa, era de aquellas épocas, una mujer de Durango que sí se fue fuera, aunque era pues mayor que mi padre y tenía un parentesco con él, era prima María Luisa Garcinaba Bellán, y ella nos acercó a sus grupos, a todo lo que era el arte, que Ujú. entonces en la ciudad de Durango pues todo eso, pues había poco, ¿verdad? No había casi exposiciones de pintura o talleres literarios. Ujú. Tú te Sí, consideras básicamente lagunera, ¿no? Porque tú naciste en Torreón y sí, ahora vives en Lerdo. sí, ya he vivido gran parte de mi vida aquí después, pero sí los años de formación de estudio fueron en la ciudad de Durango. Ujú. ¿Tu infancia cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? ¿Dónde fue? Bueno, fue mucho en Durango, parte aquí.
en La Laguna, en Torreón y en Lerdo, y emigramos. A los 9 años tenía yo a la ciudad de Durango, aunque mi papá era originario de aquí. Mi padre era de Lerdo y mi mamá de Torreón, pero él se dedicaba a la ganadería y ahí es un lugar más verde, más adecuado para ese trabajo. Entonces nos fuimos allá y sí recuerdo yo que si bien ellos, pues no había mucho libro en mi casa, pero mi padre sí nos llevaba mucho a lo que es el paisaje, disfrutar el paisaje, a la sierra, al campo. Como él era ganadero, pues nos tenía, cuando lo acompañábamos a su trabajo, a su rancho, un caballo a cada quien para montar. Pues recuerdo con mucho gusto esa época y después también tuve el gusto de que cuando él ya tuvo más tiempo para leer y mi madre también, que ya se acababa todo el trabajo de, pues de la sobrevivencia, de ganarte la vida y de crear familia, ellos se acercaron mucho a la lectura. Les gustaba mucho que yo escribiera y aparte, ya después yo siempre les regalaba libros. A mi padre, pues novela o historia, y a mi madre también. Mi mamá ya muy mayor antes de morir, y desde antes me pedía mucho que le llevara libros. ¿Cuál fue el primer libro que publicas? Fue el libro de cuentos Corazón sin dueño. ¿Ese Sí. en qué año fue? Ay, pues ese sería como en el, deja ver, Ah, en el este, 93, dice por sí, aquí. Tengo mis datos. bueno, sí, sí, Más o menos, ¿no? no recuerdo, fue después de que empecé a escribir, Ujú, como a los 2 años se publicó ese libro. ujú. ¿Cuáles han sido, digamos, los obstáculos que has tenido tanto en tu vida personal como ya en tu carrera literaria? Mm, pues mira, obstáculos en sí, pues no, ¿verdad? El tiempo, a veces cuando ya me decidí, voy a escribir y quiero escribir cuento y novela, pues yo me dedicaba a la medicina, entonces sí pude organizarme, como trabajo en la medicina particular, he trabajado en la medicina particular, dejar mañanas, gran parte de la mañana para escribir y para Ujú, leer. Entonces, y bueno, pues yo pues vivía de mi trabajo como médica, ¿verdad? Pero sí pude dedicar tiempo a eso. Y obstáculos, pues quiere uno siempre perfeccionarse, aprender. Yo empecé aquí, acudí a talleres aquí, escribí varios cuentos y acudí a talleres, pero vi que yo quería más aprender más y sí tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México a asistir a ujú, varios talleres pues que fueron muy determinantes para mi formación de escritora. Aquí tuve el privilegio de que venía Enriqueta Ochoa a dar talleres cada mes de poesía, que era una gran poeta y una gran persona. Y ella me contactó con algunos talleres de la Ciudad de México. Y eh, también me tocó ir algo con Vicente Quirarte, que venía en ese tiempo, traían escritores de México. ujú. Felipe Garrido, algún taller con Jaime Muñoz, cuando empezaba, pero entonces sí pude irme unos meses a la Ciudad de México, ya aparte de entrar, por ejemplo, me tocó la suerte de que en ese tiempo Sabina Berman organizaba un taller, ella es dramaturga y escritora y ahora periodista, pero organizaba un taller en un grupo pequeño y que ella casi nunca hace talleres, pero era en el foro Shakespeare y se llamaba Cómo contar una historia. Pues fue un taller para mí excelente porque yo ya llevaba muchos cuentos, ya, bueno, no, varios cuentos de aquí con material, unos 6, 7 cuentos, relatos. Y entonces ella ahí nos daba toda la base de lo que es la estructura Ujú, clásica para la obra, para el cuento, pero se puede usar en novela o en obra de teatro. Y éramos un grupo pequeño, entonces sí yo agradezco mucho la influencia de ella porque ella aparte era una coordinadora de grupo para... Fue un taller que duró pocos meses, era ciertos meses nada más, pero ella, como es psicóloga de profesión, aunque no he ejercido como psicóloga, decía que en la crítica hay que decir
aparte de lo negativo, lo positivo. Entonces era un taller donde no te cortaban de tajo, como en otros talleres que me habían tocado, Claro, de que menos sanguinarios, como menos dicen, ¿ah? sanguinarios. Entonces estimulaba a la gente a que siguiera escribiendo. Ujú. Y aparte, pues es muy valioso, yo la considero lo de la estructura, tanto en el cuento como en la novela, como en la obra de teatro. Y también pude ir al taller de Hugo Argüelles en la Colonia Condesa esos meses, que realmente también fue un taller pues excelente. Era un taller ya muy tarde en la noche, empezaba a las 10 de la noche porque él tenía un horario, más bien vivía de noche, dormía hasta tarde. Ya el taller era como de 10 a 11:30. De ahí algunos lo acompañábamos a cenar a Vips y su conversación siempre era pues muy interesante. Era un taller pues muy interesante que aportaba mucho respecto a los diálogos, respecto al contenido de una historia, Ujú. que aunque yo no escribo, pues tengo por ahí unas 2 obras de teatro, nada más como ejercicio, pero considero que también me enseñó mucho sobre los diálogos, manejar los diálogos según el personaje, las características del personaje, como me enseñó Enriqueta Ochoa, que aunque yo no me considero escritora de poesía, pero la poesía te ayuda en todo. Ujú. Entonces, bueno, considero yo ese privilegio de haber podido estar con estas personas. Ujú. A estas alturas de la plática, Yolanda, pues vamos a decir salud. Ah, Quiero brindar contigo, salud salud. con toda la audiencia. Y les recuerdo que estamos brindando con vino Cuatro Ángeles, vino lagunero, vino que lo pueden encontrar en cualquier tienda departamental de la comarca lagunera o en este teléfono pedirlo para que lo llegue hasta su casa. Salud. Salud. Apenas te iba a preguntar con qué escritores del ámbito nacional te habías vinculado, pero bueno, pues ya eso, la experiencia que nos acabas de contar ya responde, ¿no? Porque de alguna manera pues has estado ahí en contacto, has tenido contacto directo, pues no solamente como alumna, sino Mm, también entablar pláticas con ujú, ellos, ¿no? mm. Em, ¿Has escrito poesía? Fíjate que antes de escribir narrativa, como a los 20 y tantos años, sí escribí poesía, algo de poesía. Yo nada más no tenía ninguna asesoría, eran cosas que en ese tiempo a mí me conmovían mucho y sí, ahora no sé ni dónde están, un varios poemas, Ujú. tenía Pero ¿no has publicado libro de poesía? ¿O? No, poesía no, luego yo me dio más por la narrativa. Ujú. Entonces era cuando yo estaba en una búsqueda, bueno, y qué te digo, escribí algo de poesía, luego escribí algo de ensayo en relación con la medicina, pero ya más bien me dio por escribir narrativa. Y sí, realmente cuando yo fui a estos talleres ya tenía como 7 cuentos. Yo me puse, ahora sí que solté la mano, consideré que a mí me interesaba contar muchas cosas, que la vida pasan tantas cosas interesantes, conmovedoras, que eso me llevó a querer escribir narrativa. Y yo solté la mano y escribí, y ya después con esos cuentos fui a talleres. Ujú. Cuentos o relatos, algunos cuentos y otros eran relatos. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho? Arriesgado. Ah, pues bueno, quizá escribir, viajar, equitación. Digo, en una época de mi vida yo practicaba equitación, te puedes caer y me llegué a caer cuando en nuestra infancia que vivíamos en Durango. Ujú. Pero pues sí, escribir pues también es algo Algo riesgoso, ¿no? pues De cierta manera, ¿no? arriesgado, pues qué te diré, nunca he practicado tampoco ningún deporte peligroso, pero sí sería eso. Ujú. ¿Qué crees tú que te hace diferente a otras escritoras? Es decir, ¿por qué tendría la gente que leerte? Pues mira, no me considero diferente, cada quien cuenta lo que le interesa de la vida o del mundo o cosas que van llamando nuestra atención como escritores, pero diferente, pues mira, eh,
creo que hay una gran variedad de estilos de escribir y de contenidos, y cada lector se va según pues lo que más le atrae. Ujú. Yo quisiera que hablemos un poquito sobre, bueno, esto lo digo de manera personal porque es una de las novelas que he leído con Mm, mucho entusiasmo y con mucho gusto, mm. El otro amanecer. Ajá. Sí, mira, ese fue el segundo libro. Después de este libro de cuentos quise escribir una novela. Ya estaba en México en esos talleres cuando ya empezaba también a escribir esta novela. Todavía no se publicaba el libro de cuentos, pero eh, ahí yo, bueno, ya sentía que tenía cierta base por todo esto de la estructura que estudié con Sabina Berman, o de los diálogos con Hugo, con Enriqueta Ochoa, pero de repente me impactó mucho que aquí en Lerdo había vivido una mujer, había sido el centro de un movimiento que abogaba por los derechos de la mujer, que Hermila Galindo, una mujer tan famosa ahorita y reconocida nacionalmente y mundialmente, había sido originaria de Lerdo.